Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Bits and Brains, el podcast donde, como siempre, analizamos cómo cambian nuestras conductas por efecto de esta sociedad profundamente digitalizada. Bueno, pues hoy nuevamente episodio en el que comentamos al hilo de un libro todas las ideas que nos surgen al respecto. Sí, hoy hablo de nuevo con mi amigo Ángel García, incansable lector de cuestiones que tienen que ver con la conducta humana, porque como siempre dice, así entiendo mejor a los demás y sobre todo así me enfado menos conmigo mismo cuando hago gilipolleces. Con Ángel, como siempre, hablamos utilizando un libro como excusa. No comentamos el libro, pero sí las ideas que el libro nos sugiere, como hicimos en el capítulo 3 con el libro Irracionalmente Previsibles de Dan Ariely, o en el 8 con El error de Descartes de Antonio de Amasio, en el 17 con Decisiones instintivas de Gerd Gigerenzer, en el 25 con el tema de predecir lo inesperado, utilizando el libro El cisne negro de Nicolás Taleb, o en el 27, al cual además se nos unió Ignacio González de los Reyes Gavilán para hablar sobre si existe o no el libre albedrío, utilizando el libro Decidido de Robert Sapolsky como excusa. Hoy hablamos sobre la utilidad de lo inútil, utilizando para ello y como base el libro de Nuccio Ordine. Pues sin más, y como siempre os dejo la conversación que con Mesa y Mantel mantuvimos. Bueno, pues aquí estamos otra vez. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo vas? Bien, bien. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Vamos a comentar qué. O sea, comentar un libro propuesto por Tim que se llama La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine. Todo el Nuccio este te queda muy bien. Nuccio pronunciando como si uno supiera italiano y estas cosas, pero bueno. Ya. Lo de propuesto por ti va con Rentintín. No, hombre, porque la primera cosa que te iba a preguntar es la propuesta. ¿Tiene alguna motivación por el título, porque conoces al autor? O... No, la propuesta tiene que ver con que una de estas conversaciones en LinkedIn a raíz de la participación de Jean-Claude Tetaquí, pues apareció una persona de su círculo que lo recomendaba. Y como es una persona que me gusta lo que dice y lo que escribe, pues lo tenía en mi lista de deseos. Y como últimamente estamos tan pesaditos con el tema de la productividad, la eficiencia, con la llegada de la IA y todo esto, pues me pareció que igual podía dar juego y lo propuse sin haberlo leído. Pues a mí no conocía al autor, no conocía a Ordine, no conocía, por supuesto, tampoco el libro, pero el título me gusta mucho.
Por varias cosas. Primero, porque me gustan mucho las paradojas y las contradicciones. Y dices, si una cosa es inútil, ¿cómo puede tener una utilidad? Claro, ahí tendríamos que empezar como te gusta a ti empezar, por las definiciones. Aquella llamamos útil y aquella llamamos inútil, ¿no? Ya, bueno, eso también me lo he apuntado yo por aquí y ahora me pondré las gafas y lo leeré, porque yo también me he ido a la definición y además yo me he ido, luego en el libro habla mucho de eficiencia, de productividad, relaciona la utilidad con la pasta. Y bueno, al final no solamente tendríamos que definir útil o inútil, de hecho las partes que más me han gustado del libro, y voy a hacer un spoiler en toda regla, son las que tienen que ver con la contradicción en que no hay nada realmente útil ni real, sobre todo que no hay nada realmente inútil. Pero bueno, también lo relaciono mucho con el tema de la productividad y la eficiencia, que es un tema que a mí también me genera mucha contradicción, así que hoy vamos a ir de contradicciones. Claro, porque muchas veces en nuestras charlas ya de unos cuantos libros acumulados sale mucho el tema de nuestra alma, de ingenieril y estas cosas, y parece que tenderíamos a hablar de que lo buscamos en la utilidad, en la eficiencia, y pensar que la inutilidad tiene algo de útil, eh, en principio nos choca. A mí me choca poco porque hace tiempo que ya he comentado que me gustan las cosas inútiles, o sea, Bueno, yo voy a empezar por el final. Es que realmente estoy absolutamente convencida, y más después de leer esto. Ya estaba convencida antes, pero esto no me ha desconvencido de que no hay nada que sea realmente inútil. De hecho, no hay nada que sea realmente inútil, porque es inútil para qué y para quién. claro. No, útil para qué y para quién. Pero no vamos a destripar el libro todavía. Lo primero voy a presentar al autor. Este señor que se ha muerto hace un par de años, es una persona pues que nace en la segunda, bueno, en la mitad justo, en los años 50, casi 60 del siglo pasado. Bueno, en algunos sitios dicen filósofo y ensayista. No sé si yo este libro lo consideraría un ensayo, desde luego es un mini ensayo, ¿no? Pero no sé si le daría la categoría de ensayo, pero lo que me cuadra todo cuando termino de leer el libro y digo, este pollo, ¿por qué se pone tan tendencioso con algunas cosas? Es que el tío es profesor de literatura, ¿no? Y Y entonces, por eso incide tanto en el tema de la educación no orientada a lo exclusivamente útil, ¿no? claro, entonces efectivamente se hizo famoso por este libro y pues yo cuando terminé de leerlo, una de las cosas que he hecho, y luego te la cuento al final, es que le he preguntado a la IA que por qué este libro tenía tanto éxito. Y es muy, muy gracioso lo que me ha dicho. Así que vamos a comentar el libro y, bueno, o lo que nos ha sugerido el libro. Como siempre, aquí nunca comentamos los libros, comentamos lo que nos sugieren y después te cuento lo que me ha dicho la IA, que lo flipas. Claro, es que yo, una de las definiciones que he cogido del libro, esta no es de la RAE, es del propio Ordine, dice que útil es aquello que nos ayuda a hacernos mejores. Claro, es que yo ahí útil le llamaría a todo, porque a mí me parece que todo lo que sea aprender, lo que sea descubrir, lo que sea conocer, me parece que nos hacen mejores. Y a ti, supongo que eres tan curiosa para tantas cosas, eh, simplemente que te despierte la curiosidad, cualquier cosa que lo haga, te parece mejor, me supongo. Por eso te digo que yo la conclusión que ya tenía antes es que no hay nada. A ver, que la utilidad y la inutilidad, lo primero que son funciones del tiempo. Es decir, Claro. cosas que hoy te parecen absolutamente inútiles, resulta que luego no solamente son tremendamente útiles, ya no solo para ti, sino para terceros. Pero vamos a pensar primero en el hilo conductor de la vida individual, ¿no? No solamente son tremendamente útiles para ti N años después, sino que se convierten en pilares de tu vida, ¿no? Y entonces, pues dices, ¿cómo valoras la utilidad? Lo que sí que es cierto es que en cuanto empiezas a bajar un poco al detalle, el libro tiene 3 partes: una primera parte de revisión de literatura, una segunda parte donde empieza a hablar de educación y no me conexionan muy bien la una con la otra, pero bueno, vamos a, como si fueran casi 3 libros separados, y luego una tercera de revisión de los clásicos, y luego tiene un apéndice De otro autor, de otro autor que para mí es la gran joya del libro. Vamos, yo es lo que me quedaría. que el otro autor se llama, no sé cómo, Sí, tengo por aquí apunta no, a pero Flesner. sí, lo tengo aquí. Es un pedagogo. Espera que abro el libro y no miramos. Es un pedagogo
Mm, Se llama Abraham Flexner y es un tío, es un pedagogo estadounidense, que además fundó un instituto de estudios avanzados en Princeton y él da las claves del instituto también, que también me parece, para todo el que esté interesado en el mundo de la educación, me parece muy Si interesante. te dan ganas de ir a Princeton, vamos, al momento. Y no solamente estuvo allí Einstein y estuvo allí gente muy valiosa, sino que la filosofía con la que lo fundó es la Claro. que quiero para mí. No, pero, a ver, hablamos del apéndice este al final, porque nos estamos un poco desordenando. ¿Qué te ha sugerido el libro, Ángel? Pues es que el libro, aparte de que los libros con los que estoy ya de acuerdo, desde el título hasta el desglose, o sea, yo soy muy defensor de lo inútil, empezando por mí mismo, pero bueno. Es decir, a mí no me tiene que convencer este señor de los 3 o 4 ideas fundamentales que hay aquí, por ejemplo, en el tema del arte. Dice, es que el arte tiene que ser útil. A ver, el arte tal como lo conciben ahora mismo, por ejemplo, el cine. ¿El cine es útil cuando tiene millones de espectadores? Me parece que el cine es útil por sí mismo, aunque no lo vea nadie. Claro. Pero ahí la Eh, pregunta es qué tiene de malo que el cine, y esa es una de las grandes... a mí este libro me empezó a arañar, pero hacia algunas cosas hacia el vómito, tengo que reconocerlo. Sí, porque... que eres muy visceral. No, pero el tema concretamente es el tema del arte, como que el arte tiene que ser por amor al arte. Pues está muy bien que el arte tenga que ser por amor al arte y seguro que el único verdadero arte que existe es el que es por amor al arte y el que te sale de las tripas. Pero dicho lo cual... ¿es menos arte el arte que se hace para ganar dinero? Me explico. Voy a hacer un ejemplo que no tengo ni idea si vendía cuadros antes o después. Picasso, ¿no? Dice, seguro que sus primeros cuadros no se los compraba ni Cristo, pero es un tío que adquirió la fama en vida, ¿no? Alguno de sus cuadros los haría para pagarse un capricho. Eso es malo. Esos cuadros son menos artísticos. Es decir, es que aquí la relación de utilidad con dinero que establece mucho el libro y que trata de establecer siguiendo un montón de autores, aunque te voy a decir una cosa, que lo haya dicho Platón para mí no es ninguna garantía de nada. Yo Quiero también decir, sabes que no soy un gran seguidor de la autoridad por nombre, pero bueno. No, a ver, yo lo que entiendo, y no estoy demasiado de acuerdo contigo, no es que no le guste el arte cuando es útil, en el sentido de que es monetario. Lo que dice es que el arte, cuando no es cambiable directamente por algo, por utilidad, por dinero, debe seguir existiendo. Es decir, no se mete, un poco sí, la verdad. no, se mete un huevo, tío. No, O sea, pero no no, te- pero él insiste mucho en que, que el arte por sí mismo, tiene suficientemente justificación que exista como para que andar Sí, además pero también pidiéndole que pero encima carga sea las tintas contra los productos artísticos comerciales. ¿Y qué quieres que te diga? La Sirenita seguro que es un producto artístico comercial, pero o mira, o Memorias de África, pero yo creo que como la muerte, o sea, ya, quiero decir, ahí sí que podíamos a mí incluso me emociona, me resulta artístico y desde luego incluso podíamos dedicar todo un podcast entero para lo que el arte y la definición, no sé qué. Yo no estoy en contra de que el arte sea rentable, ni muchísimo menos. De hecho, una de las cosas que tengo por aquí apuntadas es, si el arte no es rentable, ¿cómo se gana la vida los artistas, no? claro, Pero porque es que claro, es decir, el tema no es que el arte sea o no sea rentable. El tema es que el arte, en principio, por mi forma de ver, y creo que coincido algo con este señor, no se debe de hacer pensando en la rentabilidad. Otra cosa es que la tenga, porque cuando lo haces pensando en la rentabilidad es un poco menos de arte. bueno. Depende. Yo, a mí esto es la gran idea que me chirría de todo la definición de utilidad que hace este señor. O sea, él a lo largo de 27.000 clásicos desglosa la utilidad y la inutilidad como si gano dinero o no gano dinero. Y demoniza claramente el hecho de que ganes dinero. Y dices, joder, a mí, y te voy a poner un ejemplo que seguro que que espero que te va a gustar, que es el tornillo de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes es un elemento, es lo que sirve para sacar agua de los subsuelos, ¿no? A mí
es que cuando lo descubrí me dejó tan maravillada que todavía sigo maravillada como que a alguien se le pueda ocurrir esto. Es una cosa tremendamente útil, pero no por eso, o el acueducto de Segovia, estuve esta semana en Segovia, es una cosa tremendamente útil. De hecho, se construyó para que fuera útil y sin embargo, más bella no puede ser. Es que yo, por lo menos, claro, cada uno leemos las cosas y las interpretamos de manera muy distinta. Y cuanto más enjundia tiene un ensayo, más se presta a eso. Cuando te lo dan demasiado trillado, casi no hay variantes a la hora de interpretarlo. Yo, en este caso, lo que creo que, más que meterse demasiado con lo útil, lo que dice, vamos a ver, si lo útil está bien, si todo el mundo tenemos que vivir de algo, necesitamos dinero, necesitamos comer, pero hay una serie de cosas que no tienen una correspondencia inmediata en utilidad, en dinero, sobre todo lo que hablar de dinero, que desde su punto de vista y desde el mío deben de seguir existiendo. Yo vuelvo Yo a en repetir, eso lo compro, eso no lo puedo no comprar. Yo creo que no hay nadie que no pudiera no comprar. sí lo hay, tú lo No sabes, que estos creo. tiempos Ángel, lo quiere. a ver, como lo has formulado tú, tienen que existir cosas que no tengan una retribución en dinero o en especies inmediata y que esas cosas son importantes, disfrutamos de ellas y además, si somos capaces de disfrutar de ellas, engrandecen nuestro espíritu, o como le queramos llamar, o anchan nuestra cabeza, o anchan nuestro cuerpo, o anchan nuestro culo, nadie puede no comprar esa idea. Yo creo que Otra cosa es que no la compra. alguien no, que existan. Otra cosa es que yo me tenga que dedicar a ellas. Son dos cosas distintas, pero no creo que haya nadie que no te compraría la idea de que es bueno que eso exista. Yo creo que hay más gente de la que tú te piensas, y más en estos tiempos. Bueno, esto me trae a la cabeza el actor el que hizo la película de Bob Dylan, el Timothée Chalamet o algo Sí, así, Chalamet. que ha hecho, sí, como se llama, que ha hecho, ya se ha girado con los nombres, que ha hecho la peli también de Marty Supreme, que de hecho las he visto las dos, el tío está impecable, que dijo que para qué subvenciones, por qué no dábamos ya por muerto el ballet, ¿no? Y se ha cargado su Oscar, ¿no? Lo cual, bueno, Pero pues, te también puedo me parece poner más, muy te puedo discutible. poner 2 o 3 ejemplos muy brutales. El actual presidente de Estados Unidos de América. Bueno, te puedes reír todo lo que tú quieras, pero tiene muchísimo poder. Lo primero que dijo en este segundo mandato es que iba a quitar todas las subvenciones a la ciencia que no tuvieran una aplicación inmediata práctica. Señores, eso es ridículo, vale. Pero ese señor lo que quiere es, yo meto dinero, quiero dinero a cambio. ¿Quiero dinero a cambio? Un mecenas antiguo que subvencionaba arte, Ese tema no le pedía a un artista que su inversión en el artista le diera dinero. O sí, no lo sé. Ese es uno de los temas que yo también me traía aquí, porque yo a mí de la primera parte de revisión de literatura me chirría casi todo, ¿eh? De hecho, yo tengo aquí una cosa que la puedes ver así a golpe, que dice, esto es lo que me chirría, porque encuentro las ideas como muy, muy simples y muy burdas, y esto es lo interesante. Y es mucho más pequeñito de lo que me chirría. De la revisión de autores, porque lo que hace la primera parte es decir, fulanito dice esto, Kant dice lo otro, Shakespeare hacía no sé qué, Petrarca no sé cuántos, y saca textos. Está recopilando totalmente, citas cortas totalmente que sacadas de abundan en su idea. A mí eso no me hace, eso no me hace falta. A mí no, pero no me hace falta, Ángel, pero como libro de referencia de cabecera, que además me lo ha recomendado una persona que es filósofa y que es una tía muy entera, me decepciona profundamente porque sacas trocitos, o sea, quiero decir, yo también soy capaz de encontrar trocitos de los autores más respetados del mundo para defender que la Tierra es plana. Este señor es un profesor de literatura y acude a lo que él tiene en la cabeza, efectivamente. Todos sabemos que cuando estamos defendiendo un argumento podemos buscar debajo de las piedras argumentos a favor, y si los buscas ya en autores consagrados y no sé qué, pues quedas muchísimo mejor. No, pero a mí no me molesta que saquen citas, porque además da otros tipos de argumentos. Entonces, en el caso de la literatura, a mí no me tiene que convencer. No, ni a mí, quiero decir. Pero tú sabes ahora mismo que para publicar un libro, Bueno, las editoriales calculan
si va a ser rentable o no. Y yo las Oye, entiendo, pues son de empresas, hecho, aquí, pero no buscan el arte. claro, no. De hecho, aquí siempre tratamos de no solamente de analizar, en este caso, el libro, sino de ver cómo el libro nos ayuda a entender los cambios que se producen hoy en la sociedad de hoy respecto a la sociedad de hace 20 o 30 años donde no había tanta tecnología. Mira, he estado con un chico el martes cuando estuve en Segovia, que tiene el libro escrito y lo lleva de editorial en editorial y no se lo publican por una sola razón, porque no tiene followers. Es un doctor en humanidades, bueno, con un discurso muy potente y no se lo, luego también por ahí he leído, el otro día leía que el de los libros de los libros más vendidos publicados en 2026 respecto a 2025 hay un 30% menos de páginas en los libros. Es decir, queremos productos muchísimo más digeribles, ¿no? Y de hecho el tema de los mecenas yo también me lo apunté aquí porque él decía, en algún momento habla de... A mí me chirrían algunas asociaciones y una de ellas es de la utilidad con el dinero, ¿no? Porque yo me pregunto si es malo ganar dinero con el arte y en la cultura él saca una frase aquí de Aristóteles que dice: la cultura debe ser preservada de la fuerza corrosiva del dinero y del beneficio. Entonces yo digo, ¿qué sería de la cultura sin el dinero de los mecenas en su día y hoy sin las subvenciones? Claro, pero son mecenas y subvenciones. El tema es cuando el diseño de su producto artístico, ya sean libros, ya sean películas, ya sea música, lo que nos ocurra, está enfocado y orientado principal o casi exclusivamente a conseguir dinero. Entonces, eso empieza a ser menos arte en el sentido de que si entendemos el arte como, a ver, esto ya es meterse en... No, pero métete. Algunas de las definiciones de arte son una forma de transmisión de conocimiento intuitivo, o sea, no directo. Si es arte en el sentido de que no lo explicas con detalles, y lo que con detalles es un ensayo casi. Si tú quieres transmitir algo, yo soy de los que pienso que aunque cualquier acción que hagas tiene 1000 interpretaciones y 1000 formas de llevarse a cabo, hay que fijarse cuál es la principal para saber qué es lo que estás haciendo en el fondo. O sea, si lo principal de un escritor es escribir un libro para vender millones de copias, yo a eso no le puedo llamar arte porque su finalidad principal es esa. A lo mejor le sale una obra de arte, pero es raro que le salga. Sin embargo, si escribe pensando que tiene algo que contar, emociones que desencadenar, pensamientos que sugerir, si además vende, pues de puta madre para él. Si yo no estoy en contra de que gane un montón de dinero, digo que no sea su motivación principal, porque entonces no está haciendo lo que yo entiendo o lo que yo he leído como intención de arte, como una forma de transmisión de conocimientos desde una ¿Y forma... no puede existir las dos cosas a la vez en un 50-50 además? Y en 50-50 no, porque siempre hay una motivación que la vea un poco más hacia un lado o hacia el otro. Pero es que eso no puede pasar con cualquiera de los ejemplos que pone. Aquí estamos hablando de arte, que es el tema que más me interesaba, porque a mí me interesa mucho el tema de qué es el arte, para qué sirve, si es que sirve para algo, y yo creo que sí, por eso creo que hay utilidad en lo aparentemente del arte. Pero es que está el ejemplo, por ejemplo, lo que te he dicho antes del tema de la ciencia. O sea, si no es por la investigación básica que se tiene que hacer por el puro desarrollo de conocimiento e investigación. Es decir, no es que la manches por pensando que vas hacia algún sitio, pero las mejores ideas de la ciencia han surgido 50, 100, 200 años antes por investigación pura y dura. Y después se han desarrollado. De hecho, en la perla final de la que para mí es la gran perla de este libro, que es el ensayo final del pedagogo estadounidense, él habla perfectamente de Marconi, ¿no? Y entonces dice, es que Marconi es el inventor más tal porque es el que inventó la radio y gracias a la radio nuestras vidas cambió. Dice, ya, pero Marconi sin Maxwell y sin Hertz, que se estaban allí descifrando ecuaciones de cosas que no sabían muy bien si iban o venían y que nunca sabremos, y este es mi gran pero, nunca sabremos cuánto por amor al arte lo hacían, pues no sería nada. Este llegó y puso el lacito, ¿no? Como quien dice. Sí, pero que Maxwell estuvo desarrollando durante decenas de años sus ecuaciones de las ondas electromagnéticas y de los campos eléctricos y demás, y gracias a esas ecuaciones, gracias al desarrollo,
ecuaciones que yo siempre tuve que copiar en los exámenes porque nunca fui capaz de aprender. Pero Siempre las llevaba apuntadas en una tarjetita pequeña porque lo era que yo he incapaz. leído de Maxwell es un tío que me interesa mucho, es un tío además muy curioso de forma de ser. Es que él no andaba buscando nada, no vendía sus ecuaciones a nadie. Él era la pura investigación. Ahora, ¿qué le permitió hacer eso? Pues unas formas de ganarse la vida, porque los artistas también comen. Eso es lo que yo iba a Pero decir. vuelvo a repetir, si el tema no es que no coman, el tema es los artistas o los investigadores de ciencia pura, o el otro ejemplo que también me gusta mucho y que tú ahí podrías hablar bastante más, porque es uno de tus oficios actuales, que es el de la educación. Es decir, ahora mismo, y hay uno de los motivos por lo que te contradeció al principio de decir que todo el mundo está de acuerdo en que tiene que existir cosas que no sean retribuidas, inútiles, porque, a ver, en la educación actual se está primando constantemente desarrollo de nuevas carreras, de nuevos estudios, pensando en la pura utilidad. Bien, Y cada vez están más desprestigiadas las carreras tipo filologías, filosofías y pero hay demás. más que todo eso, Ángel. Hay más que todo eso. En los chavales, en las personas que todavía no han elegido una carrera, y esto lo he vivido yo en primera persona el año pasado, que me caían, vamos, las lágrimas del alma, lo que es nuestro COU, lo que hoy es el, no sé, Segundo de o bachillerato, por segundo ahí sí. bachillerato, lo que sea, el curso antes, el que te prepara en la selectividad, vamos. Yo he flipado porque he visto a mi hija que le resumían la literatura en exactamente el espacio que le iba a caber en la selectividad. Le resumían la filosofía en exactamente. Entonces, ella no hacía, y la historia, y la literatura, y la filosofía, lo único que hacía era aprenderse 2 folios y medio por tema de letra Arial 11, y cuando ha querido meter unas referencias en literatura, pues mamá, ayúdame a metérmelas porque todo me tiene que caber en Arial 11, y se lo aprendía de principio a fin como un papagayo. Dices, la eficiencia, la búsqueda de la utilidad en el aprovechamiento del examen de selectividad, se ha cargado el bachillerato. Pero hablo de Se ha un cargado el bachillerato, bachillerato. pero es que el siguiente paso es decir, bueno, si todo el mundo lo están enfocando, los profesores, los padres, ellos mismos, la sociedad, estudia algo en lo que puedas encontrar trabajo. Vamos a ver, yo no quiero que se mueran de hambre los que estudian filología, vuelvo a repetir, creo que debería de existir mucha más opción para que pudieran ganar dinero, obviamente. Pero que los estudios esos de filología, los estudios de filosofía, los estudios de todo esto, son útiles, aunque los definamos como Claro, inútiles. pero es por lo que te digo, porque a mí la primera parte de este libro no me ha gustado, primero porque los extractos, o sea, el justificar tu opinión en base a que lo han puesto muchos en los libros, pues no sé yo. Pero sobre todo no me gusta porque hace 2 asociaciones que a mí me chirrían. Una es asociar utilidad a productividad o a eficiencia, que no es lo mismo, porque lo que lo hace es asociarlo a ganar dinero, que no es ni eficiencia ni productividad, ¿vale? Que sería beneficio, porque aquí utilizamos las palabras con mucha alegría, como si fueran lo mismo, pero no es lo mismo eficiencia, que es tratar de hacer más cosas con menos, que efectividad, o sea, no es lo mismo productividad que eficiencia, que es tratar de optimizar para gastar menos en lo que estás haciendo, y no es lo mismo beneficio, que es el dinero económico o en especias que me reporta esto. Pero hace la analogía del dinero, pero luego en la segunda parte que tiene que ver con la educación estoy de acuerdo en muchas más cosas. Pero hace otra analogía que a mí también me chirría un huevo, que es la del tiempo. Es como que las cosas asocia inutilidad a que necesariamente tengan que ser despacio. Porque todo lo que está hecho con prisa no vale. Entonces yo este tema, ¿sabes qué? Me pone de los nervios. Primero, no es lo mismo prisa que velocidad. ¿Vale? Y utilitarismo no necesariamente implica velocidad. Parece como que si el Picasso pintaba un cuadro en 3 brochazos porque ese día estaba inspirado, ese cuadro era menos bueno que el que se había currado hasta el infinito. Pues es que yo ya te he dicho millones de veces que no estoy nada de acuerdo con esta idea de que lo lento sea mejor que lo rápido. Y en la primera parte lo asocia mucho, muchísimo, muchísimo. De hecho, tengo por aquí, a ver, no lo encuentro ahora, pero
hay cosas, o sea, a mí asociar utilidad a dinero y utilidad a Bueno, velocidad son dos cosas que yo no. te diría dos cosas. Primero, lo de asociar utilidad a dinero, evidentemente, el propio título ya está diciendo, a ver, cuando dice la utilidad del inútil, ya está diciéndote que él sí considera que tiene utilidad lo que mucha gente considera inútil. O sea, no está diciendo esto es inútil, no. Esto es útil. Ah, claro, claro. Es útil por estos motivos, porque es necesario, porque la vida tiene que consistir en bastantes más cosas. De hecho, asocia la inutilidad, ¿vale? Le voy a poner dos comillas porque ya te digo que no me gusta cómo la define, pero la asocia también a una característica exclusivamente humana. En algún momento por ahí dice solo el hombre realiza actos inútiles. Sí. Tampoco lo sé yo si eso es así, ¿no? Si no es así, se acerca mucho a la realidad. Los animales, a ver, quizás los simios superiores No lo se sé. quedan contemplando una puesta de sol, pero en general se buscan la vida con su supervivencia y su reproducción y poco más. Ya, Pero bueno, no es el tema de que lo hagan solamente los humanos. El tema está en que la cultura que tenemos, la inteligencia que hemos ido adquiriendo, está claro que necesita algo más que la pura alimentación, digamos. ¿Y por qué necesita algo más? Porque pienso yo, que nuestra gran potencia, que es nuestro cerebro en conjunción con todo el cuerpo, no solamente el cerebro, eh, está todo el rato buscando y buscando. La curiosidad, y claro, la curiosidad cuando tiene rendimiento, pues no se sabe. Hay lo del tiempo y lo quiero enlazar con eso. Claro, es que fíjate el distinto enfoque que le hemos dado. Para mí el problema de que él se meta con el tiempo, y se meta, yo no voy a decir que no lo haga porque en ese sentido tiene razón. Este señor es de los que le gustan las cosas tranquilas. Pero vuelvo a decir lo mismo que he dicho con el arte. Es decir, yo me metí antes con el arte diseñado exclusivamente para vender. Me metí en el sentido de que no lo considero tanto arte como el que está diseñado como forma de comunicación. Pues en el caso del tiempo, ¿qué sucede? Tú puedes hacer una obra de arte, puedes hacer una educación, puedes hacer muchas cosas rápidas. El problema es cuando la presión que tienes es a que lo hagas rápida, porque si no, no es productivo. Entonces, cuando el argumento principal es ser rápido, entonces sí me duele, porque hay cosas que necesitan tiempo y cosas que no. Entonces, todo el mundo tenemos Pues ya en el trabajo la presión del tiempo, por todo el mundo eso, Ángel, tenemos... me estás comprando lo que yo te digo, que asociar utilidad a dinero no siempre es una asociación unívoca, o inutilidad a dinero, y asociarlo a velocidad tampoco. De hecho, ahora hay un gran negocio con todo el rollo de lo lento. Tú sabes que venden unas ollas para hacer lentejas en 10 horas que valen una Bueno, pasta gansa. Lo de y gran que- negocio está de moda, pero el gran negocio sigue siendo lo barato y lo rápido. Bueno, La sociedad va en sentido de... empieza a haber negocio alrededor de lo lento, ¿no? Y si no, no hubiéramos oído el término slow food, y si no, Pero Sara Carbonero no le habría llamado a su línea de ropa slow mode. si quieres, o sea. comparamos las ventas de los low food con las fast food a ver quién gana. Bueno, pues hoy no lo sé, hoy está claro, pero no lo tengo tan De claro. cualquier manera, lo que sí es cierto es que muchas de las cosas que nos parecen absolutamente inútiles y que vivimos en unos tiempos que menosprecian bastante esa inutilidad, no se dan cuenta de lo importante que es tener una base de curiosidad, una base de asociaciones de pensamientos laterales, porque todo tiene que ser demasiado inmediato, ya no solamente en el tiempo, sino en el resultado. Una cosa que no de resultado ahora mismo vende poco. Tampoco quiero decir que los tiempos pasados fueran mejores, no. Los tiempos pasados no eran mejores porque, para empezar, uno puede dedicarse a tareas inútiles
sí tiene la vida resuelta. Pero tú fíjate que, y volviendo al tema del, efectivamente, lo de primero hay que comer. O sea, yo cuando hablan de la sociedad del cansancio, ¿no? Ya sabes que el coreano es manía. Está muy feo decirlo, pero le tomo manía. Y te dice que lo que hay que hacer. Yo compro el diagnóstico, estamos muy acelerados. Lo que no compro es el antídoto, ¿no? Entonces, abúrrete. Claro, eso te lo dice un tío que se puede permitir el lujo y además no solamente de hacerlo, sino de contarlo, de escribir 3 líneas al día, que es lo que dice que el pollo hace. Entonces, claro, primero tienes que comer y después ya hablamos de todo lo Sí, lo demás, que ¿no? pasa es que es verdad que vivimos en unos tiempos que afortunadamente en una sociedad como la occidental y en unas ciertas clases medias altas y altas tenemos tiempo para aburrirnos y para hacer cosas. Sí, afortunadamente sí. Afortunadamente sí, Afortunadamente. y eso es mejor que el pasado. Yo no soy un gran defensor del pasado, ni muchísimo menos. Creo que la sociedad, en ese sentido, nos ofrece muchas más cosas ahora que antes. Lo que pasa es que me gusta que haya libros como este que te digan, oye, sí, que está muy bien la eficiencia, que está muy bien el conseguir resultados y no sé qué, pero ya sea por mirándolo en el aspecto de la ciencia, de lo que hemos dicho antes, de la ciencia, digamos, básica, pura, ya sea en el tema del arte, ya sea tema de la educación orientada a temas no puramente A productivos, crecimiento de eh, la cabeza de la gente, ¿vale? me parece que si orientamos todo a la pura eficiencia inmediata, y vuelvo a decir, inmediata no me refiero solamente al tiempo, sino inmediata a que se vea si A luego B, me parece que tenemos un agujero muy grande en nuestras vidas. Hombre, claro. Es lo que Eso. tengo sensación. Yo, Y ese ¿Pero tú crees que ese es el mensaje del libro? Porque yo tengo la sensación de que ese es el mensaje textual, pero el mensaje emocional, a mí el mensaje textual, con independencia de que te diga que hay párrafos que a mí me sobran, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo que también me chirría, coño. Pone a Don Quijote como el héroe por excelencia de la inutilidad. Dice, no tenía... Y yo pregunto, coño, yo o me he enterado mal de lo del Quijote, o este tenía un objetivo claro, que era ser un caballero y defender sus ideales y conseguir el favor y la defensa y el bienestar de su adorada Dulcinea. Eso no es útil. no, Eso no es no utilidad. es útil, Perdona. absolutamente útil para él, Claro. pero para la sociedad nada. Bien, pero es que, pero él lo hace. O sea, aquí es que tendríamos también que tratar el tema de la utilidad personal versus la utilidad social. Pero es que yo es que soy de la opinión de que lo inútil no existe. Todo lo que tú haces, lo haces porque a ti te sirve para algo. O porque piensas Ya, pero que le va a servir a otros y vas a ganar algo con el él. ejemplo de Don Quijote lo tengo aquí apuntado y dice, es que hay una contradicción en el tema de Don Quijote. Por un lado, te dice que efectivamente lo que está haciendo la gente lo podría tomar como la pura inutilidad de un señor que está haciendo cosas que no sirven para nada, pero también dice que hay que tomar en cuenta la ilusión de caballero. Pero es que existen las dos cosas, es que no se trata de decir que me está diciendo una cosa y es la otra. Pero eso es utilidad pura, coño. Servir a tus ideales es placer puro y eso es Súbete utilidad ahora pura. a los grandes cerebros de estos que están desarrollando en los próximos decenios de economía y Pero de insisto, productividad y le dices que el trabajo de Don Quijote o la actividad de Don Quijote es útil. O sea, no te lo compra nadie. pues yo, porque es útil para él, es que insisto que aquí, por eso para mí es que la inutilidad no existe, porque hay una utilidad, o sea, si tú haces algo es porque a ti te renta, a ti, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo económico, en lo que sea, porque la gente solo hace las cosas por dos motivos, uno porque le obligan y otro porque quiere. Y si quiere, es porque lo que está haciendo en ese momento le renta. ¿Eso es utilidad? Para mí sí. Claro, pero es que por eso hemos empezado hábilmente diciendo, tendríamos que definir ya no solamente la palabra utilidad o inutilidad, sino incluso a qué ámbito nos referimos cuando hablamos de utilidad o inutilidad. Todo el rato el libro se está refiriendo a lo que en general, lo que hay en el ambiente, se refiere a Bien. la palabra útil, que Y es la voy a palabra de eficiente, Voy eficaz, a ir, productivo, efectivamente, etcétera. voy a ir al ambiente. O sea, y esto, claro, yo ahora estoy tendenciada porque yo ya sé lo que me ha dicho la IA, ¿no? Cuando le he dicho por qué este libro tiene tanto éxito, ¿no? ¿Cuáles las claves de éxito de este libro? Y bueno, pues una de las cosas que dice es que recoge un descontento. Y entonces yo, cuando leo esto, él cita en la parte esta de revisión de la literatura, cita a Baudelaire, que es un tipo de
año arriba, año abajo, 1850, 800, no 900, con una frase textual que dice: gracias a los progresos de estos días, de tus entrañas solo quedarán las vísceras, ¿no? Es decir, tú no tienes la sensación de que esto es el día de la marmota y que en todos los momentos de la historia ha habido esta especie de Siempre. disgusto por lo productivo, vamos a llamarlo así, y que además en todos los momentos de la historia piensas que hay una tecnología o un contexto que te está aumentando ese nivel de disgusto. No será que ese nivel de disgusto forma parte del aire que respiramos, unas veces por H y otras veces por B, y que en el fondo este disgusto no tiene que ver con la utilidad sí, con la utilidad no, sino con si tú realmente tienes el espíritu ancho o estrecho. A ver cómo desembrollo el embrollo que has soltado aquí de varias ideas mezcladas. En primer lugar, estar de disgusto, siento decirlo y va a sonar como muy crudo, pero es un estado natural de nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque lo que tenemos rápidamente lo damos por sentado. O sea, nadie dice qué bien estoy, ya no quiero nada más. Nadie. En cuanto tienes algo, lo disfrutas 5 días, 15 minutos o 3 días, pero no te quedas pensando, ojalá esté así toda mi vida. Nadie. ¿Por qué? Entonces no está todo el rato funcionando. Si ahora tengo esto, vamos a anticipar lo próximo. Entonces, pero eso no necesariamente tiene que dar una sensación de disgusto. Yo hago eso. Yo hago eso todo el tiempo y no me siento una persona disgustada. Sí, no digo que necesariamente a todo el mundo lo traiga, pero que se entiende que yo, más que palabras de disgusto, que suena mucho más cruda, yo diría insatisfacción o ligera insatisfacción si quieres. Es decir, tengo esto, pero mi cerebro lo que está pensando es: ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? Vale, hoy estoy comiendo, mañana voy a comer. Hoy tengo amigos, hoy tengo pareja, mañana la voy a atender. Pero eso no es una enfermedad, es una forma de funcionamiento y que funciona el cerebro así, o sea, tratando de anticipar la incertidumbre. Y funciona bastante bien, pero claro, no nos da la alegría de estar todo el día disfrutando de las cosas, las disfrutamos del momento y cuando se han pasado ya estamos pensando, bueno, sí, a ver mañana qué pasa. Gente que está más metida y menos metida en esa problemática, pero es una forma de funcionamiento por defecto del cerebro. Pues yo tengo la sensación de que en esa forma por defecto del funcionamiento, que coincido contigo, siempre echamos la culpa al buggy. Que el buggy son los otros. Hombre, y claro. los otros son los que hacen las cosas mejor que nosotros y ganan más dinero que nosotros. Siempre. Entonces, no, claro. Pero lo que quería decirte antes es que aunque esto se pueda extrapolar a cualquier cosa anterior, la diferencia la hemos comentado un poquito antes, es decir, antes, durante muchísimos miles de años, relativamente poco, y solo en algún tipo de sociedad y en algún tipo de clase, se ha tenido el nivel de vida suficiente como para poder preocuparte por este tipo de temas, de si el arte me cansa, me aburre, no sé cuánto. ¿no? La mayor parte de la existencia de la humanidad, su tiempo y sus energías venían para ver si conseguía comer ese día o al día siguiente. Sí, o que no te atropellara el carro. O que no te atropellara el carro. Entonces, que eso existía, sí, pero que evidentemente te vas a decir, es que los griegos hace 2500 años, los griegos hace 2500 años eran 4. Eran Platón, Aristóteles y sus amigos. Claro. El 80% de la población de Atenas eran esclavos. Que no tenían y que las currar. mujeres no estaban en eso. Entonces tampoco queremos hacer un idílico de que antes no sé. Algo sea verdad porque lo dijo Platón, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Platón tenía un tipo de vida muy determinado y vivía muy bien comparado con los que tenía alrededor. No sé, a mí este rollo del ludismo como que me espanta un poco, ¿no? Y luego una cosa que sí que me parece que me lo he apuntado aquí porque me parece un cambio. Italo Calvino, que también lo selecciona este hombre aquí, dice: lo gratuito se revela esencial. Sí, es muy parecido a lo que dice de Voltaire, que dice lo superfluo, cosa muy necesaria. No exactamente, porque yo me quedo con la palabra gratuito, porque fíjate y este sí que es un cambio de la sociedad digital. La sociedad digital, al trabajar un producto que
que disminuye claramente los costes de replicabilidad, de distribución, porque lo digital se almacena todo en el mismo sitio, se transmite todo por las mismas redes, o sea, la logística se va a la mierda. Estoy hablando del producto digital, o sea, pues la canción, el disco, de hacer un vinilo, hacer un libro. ¿Cómo ha cambiado todo esto? Pues esto ha habilitado, y esto se estudia en las escuelas de negocio, ha habilitado el modelo de negocio gratis, o el low cost, ¿no? Entonces, fíjate que lo que en aquel momento alguien puede considerar que es el umbral o es el check para decir si esto es esencial o no, es de la gratuidad, y hoy toda la mierda está en la gratuidad y cada vez más mierda, ¿no? Me llama la atención que este sí que lo considero un cambio, ¿no? Dar cosas gratis en el siglo XVIII era carísimo. Entonces tenía un valor. Dar cosas gratis en el siglo XXI es rentabilísimo. Es que yo no creo que sean gratis, pero bueno. Bueno, estoy hablando No de pagas en el gratis, momento. bien, pero es lo que te digo, dar cosas gratis en el sentido de que el usuario final o el receptor no tuviera que pagarlas, en el siglo XVIII era carísimo, inviable. Hacerlo hoy es rentabilísimo, ganas mucho dinero haciendo eso. Con lo cual, conceptos que en un momento dado pueden servirte de check para definir si algo es útil o inútil, esos conceptos sí que han cambiado. Y mucho. Pero no solamente eso. El tema, te digo, que está en... Perdona. El tema está en que el tiempo libre disponible para millones de personas actualmente no es el mismo. Es muchísimo mayor que antes. Entonces dices, ya están aquí los 4 privilegiados hablando. También el nivel de acceso a las cosas y el nivel cultural. También, quiero decir, lo digital, que en teoría sería el hilo de conexión de todo este podcast de Bits and Brains, da muchísimo acceso a información, lo cual hace mucho más llevadera la formación, mucho más llevadera la educación y mucho más llevadero el acceso al arte. Ya, y la creación. Y la creación. La creación, porque justo antes de empezar a grabar te estaba contando que he conocido a un chaval esta semana que hace unas cosas súper mega artísticas con su PC. Y como mucho, con una licencia de IA de 20 euros al mes. Yo lo que sí quería comentar es que a veces da la impresión de que este tema de la utilidad de lo inútil, este tema de hacer cosas que no tienen por qué ser rentables económicamente, o por lo menos en el momento, no es un tema solamente de gente que se aburre y tiene tiempo para hacerlo porque tiene la vida resuelta. Es un tema que le viene bien a todo el mundo. O sea, por poco o mucho tiempo que tenga, por poco o mucho dinero que tenga, porque cosas que parecen inútiles te despiertan cosas e ideas que después vas a acabar aprovechando para tu vida o para tu vida en sociedad también. Entonces, incluso aunque sea para rechazarlas. Incluso que sea para rechazarlas. Hacerte pensar, que mucha gente dice es que me canso pensando, hacerte pensar es mucho más productivo de lo que no parece. solo hacerte pensar, Ángel, hacerte reír. Y hacerte reír. Hacerte llorar. Y hacerte suspirar. Y hacerte emocionarte. Ponerte en una situación de fricción ante una cosa, de fricción leve, pero que te obligue a hacer ciertas cosas. Una de las cosas que más me gusta que despierten, que al principio parece que no tiene utilidad y luego la tiene y mucha, es darte puntos de vista alternativos, darte que hagas caerte en la cuenta de que no todo es lo inmediato que es los lugares comunes, las noticias normales, no sé qué. Pues esta es la utilidad de que estas conversaciones sean largas, ¿no? Sí, porque al final dices, cuando tú dices salir de los lugares comunes, todas las conversaciones empiezan en lugares comunes y solo se largan del valle para escarpar por una ladera cuando están calientes. Y cuando las personas están realmente haciendo cosas inútiles o útiles, es que ya te digo que para mí la inutilidad no existe, que es disfrutar de ellas, porque si yo no disfruto de una conversación, jamás la voy a sacar de la carretera principal. Claro, eso hay que trabajárselo. Bien, vale. Bueno, sí, pero que además que luego es muy satisfactorio si entras en ese juego.
Te voy a poner un ejemplo que a mí me ha gustado muchísimo, que no conocía, aunque el autor me gusta mucho, que es David Foster Wallace, que he leído bastantes cosas de él, y pone un ejemplo que a mí me encanta. Y bueno, te lo digo literalmente para que veas hasta qué punto se te puede despertar el radar de estar atento a más cosas. Dice que van dos pececitos jóvenes nadando por su río y se encuentran con un pez mayor. Y le dice el pez mayor al pez anciano ya. Dice, hola, Hasta pececito. mayor, no grande, No, sino, no, mayor, eh, ya anciano. Dice, hola, pececitos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy está muy buena el agua, ¿no? Y cuando ya se marcha el pez mayor, dice un pececito joven al otro, oye, ¿qué es eso del agua? Claro, dices, qué tontería, no, no es una tontería. Dices, a ver, es verdad. ¿cómo puede un señor despertarte la idea? ¿Cuántas cosas estamos dando para asumir que parece que no existen? O sea, evidentemente, para señores, para estos pececillos no existe el agua, porque ¿dónde están? Pero sí, el agua existe y te rodea. Bueno, y a lo mejor Ese tipo de pensamiento, de tienes que haber salido del literatura, agua para saber que tienes que entrar dentro del agua. exactamente, pero ¿cómo sales del agua? Una forma es salir del agua, dar un salto, pero la otra forma es, ¿por qué el pez mayor, por qué el pez viejo dice, hoy está buena el agua? Ha sido una acumulación de experiencias de saber que existe algo que no es el agua a su alrededor, que no está a su alrededor, pero que existe. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque esto, como idea, dices, pues vale, lee un libro, pone eso, qué divertido, qué ingenioso. Eso, si tú la profundizas, si la hablas, si la rumias un poco, te da para estar más atento a lo que te rodea y no dar cosas por asumidas. Eso que inicialmente puede partir de una idea aparentemente inútil, puede ser tremendamente útil para tu vida. Es lo que es una de las ideas que puedes sacar de la literatura, por ejemplo, pero puedes sacar también de ¿Y cualquier otro arte. tú crees, Ángel, que hoy tenemos más capacidad para la inutilidad? Con comillas, la inutilidad, que yo ya le pongo comillas porque para mí Más no existe. capacidad. Sí, Tenemos más tiempo, y más medios también. más medios, pero más capacidad, ¿te refieres a capacidad personal? No, capacidad en general. Yo creo que evidentemente tenemos más tiempo, que tenemos más medios, que tenemos más cosas cubiertas, con lo cual tenemos más capacidad de focalizarnos en lo inútil. O sea, cuando hablamos de una sociedad digital en donde parece que esta productividad ya se lleva al extremo y todo tiene un porqué y todo tiene un para qué, yo sin embargo pienso que yo lo asocio a mi vida, ¿no? Yo antes me leía un libro y entonces ahí ponía La batalla de las Termópilas y yo decía, esto me suena, pero solo me suena. Evidentemente no me levantaba de la cama a la enciclopedia a mirar qué era la batalla de las Termópilas. A veces sí, pero lo normal era que no, porque entre otras cosas, pues seguramente que la enciclopedia estaba en casa de tus padres y no en la tuya y no la tenías y no sé qué. Yo creo que es mi curiosidad está más contenta hoy que hace 20 años. También es verdad que me tiene más dispersa y más distraída y más no sé qué, pues no sé cuánto, más llena de inutilidad, siguiendo un poco Sí, ¿sabes qué pasa? Y lo hemos hablado en algunas de las charlas anteriores, con estos tiempos y demás, hemos dicho que la sobreabundancia de información no siempre es buena para nuestro desarrollo, porque por un lado te puede llegar a saturar y por otro lado te puede impedir discriminar, porque al final te puedes enfocar directamente. Bien, Entonces, yo prefiero tener muchísima información, lo prefiero. no hay rosas sin espinas, pero la capacidad teórica para la inutilidad hoy es mayor que probablemente en los años 20, ya no te estoy hablando del siglo XVIII, te estoy hablando en los años 50 o en los años 60. Sí, no, y además es que el disparo exponencial de las capacidades es los últimos 10, 15, 20 años, no es mucho más. Es la yo lo que sociedad quería, digital, sí, es Internet. Sí, es Internet. Yo lo que quería decir es que, claro, ahí hay dos aspectos que salen mucho en nuestros podcasts de varios colaboradores y demás. Y es que, por un lado está todos los medios que tenemos digitales a nuestro alcance, que para mí es una bendición, no discuto ni uno. Y por otro lado está las tendencias sociales que podemos encontrar por ahí, no absolutas, no de todo el mundo, a lo mejor ni siquiera mayoritarias, pero sí,
tremendamente extendidas, que es lo que te enfoca en la sociedad a la utilidad inmediata, al beneficio inmediato, a la rentabilidad inmediata. Si lo enfocas ahí, y lo que yo he repetido varias veces en el tema de la ciencia o en el tema del arte, si enfocas solamente Pero tú realmente crees toda esa información, en el fondo le está sacando muy poquito jugo. Pero Porque ¿tú realmente crees que hoy el empuje hacia la productividad y hacia haz cosas que les vayas a sacar más rentabilidad es mayor que, ya no te estoy hablando del siglo XVIII, pero la de los años 80 o 90? ahí tendría que Ángel, hablar. nosotros llevamos trabajando desde los años 90 y lo que tenemos hoy son jefes más estúpidos, más histéricos y más tal. Y los jefes de antes yo creo que tenían un savoir-faire que los de hoy no tienen, ¿no? Bueno, todo esto son generalizaciones. Claro, que te iba a decir y lo que tenemos es también más gilipollas sentados al lado. Pero realmente yo no creo que la presión, o sea, yo he trabajado 35, 40 años y a mí todo el tiempo me han exigido que que yo cumpla una serie de cosas y luego hay otra serie de cosas que se hacen y que no tienen ningún sentido. Entonces yo tengo la sensación de que ha aumentado el ruido de lo urgente, pero no el impacto. Ni siquiera creo que haya aumentado la presión de la empresa sobre las personas. En términos de productividad, lo que ha aumentado es la gilipollez. Y en el fondo, como todos nos movemos por un... El otro día hay un libro por ahí que tengo que leer, que a ver si lo encuentro en castellano, porque me da pereza leer en inglés, que se llama El elefante del cerebro, ¿no? Que habla de que en el fondo todo es una cuestión de ego. Entonces, si el de al lado parece muy ocupadito, pues yo tengo que parecer igual de ocupadito, ¿no? Así es. Pero yo no tengo, honestamente, si tú haces una lista de qué cosas realmente te dicen con sentido, esto tiene que ser así y lo tienes que hacer, yo no creo que tenga más presión de productividad la sociedad hoy. Lo que tiene es más ilusión de movimiento. A ver, en primer lugar, si uno quiere hablar con cierta propiedad, tendría que hablar de estadísticas generalizadas que yo no conozco, Bien, pero vamos a hablar- millones de mercados. El agobio- Tengo que hablar de sensación El personal. agobio, efectivamente. Tengo que hablar de sensación El personal. agobio, ¿cuándo empieza la gente a decir que está súper agobiada trabajando? Cuando empieza el teletrabajo y es el día que dejas de ver a tu jefe, porque el autoagobio y la autopresión y yo he visto cambiar comportamientos de personas que trabajaban de una manera determinada 20 años y que se han ido a trabajar a su casa y se han dedicado a que no se podían ni levantar e ir al baño, ¿no? Se ha autopresionado hacia la utilidad y hacia la productividad, que era autopresión 100%. Yo, obviamente, solo puedo hablar de lo que yo conozco de mi entorno. Ya tengo mis añitos como para conocerlo de hace 40 años y conocerlo de ahora. Y puedo hablar del entorno laboral, pero también del entorno personal, familiar, etcétera, etcétera. A ver, mi sensación es la contraria que la tuya. Yo creo que en estos tiempos está la gente más preocupada por la rentabilidad inmediata que antes, por la eficacia, por la salida rápida más No que sé, antes. yo Esa no es tengo esa mi sensación. sensación. Yo tengo la sensación de que hay mucho ruido de eso, pero que de verdad Claro. la Yo no digo que sea más eficiente, la digo economía y las empresas y los jefes y los padres no te están pidiendo más. en mis tiempos, por Pero ejemplo, como todo el mundo parece que hace más, pues tú te estás pidiendo yo más. te a puedo ti poner mismo. 2 o 3 ejemplos, pero claro, las sensaciones que uno tiene son absolutamente subjetivas y a lo mejor es que yo estoy demasiado enfocado a lo que considero una pérdida. Pero bueno, por ejemplo, en mis tiempos, En tus tiempos no te has muerto. en mis tiempos de joven, de 20 años, no se consideraba que estudiar una carrera de letras fuera inútil. No, había gente que estudiaba derecho, hay gente que estudiaba ingeniería y nos juntábamos en el pueblo, nos juntábamos los amigos y nadie decía qué tonto eres, ¿por qué te metes en una carrera de esta? ¿Por qué te metes a estudiar filología? Bueno, Ahora sí, bueno, ahora yo me voy al pueblo, veo a mis sobrinos o los amigos de mi sobrino. En primer lugar, nadie estudia una carrera de letras, nadie. Mi sobrino, pero bueno. Y porque tiene mucha esperanza de conseguir un cierto trabajo. Pero en mi época, estoy hablando de un muestreo que no se puede hacer ya, estadística de pero ello. yo también. En el trabajo. Yo ahora mismo, la sensación, no el agobio, o sea, no es que tenga una gente encima, la sensación de que tengo que hacer las cosas más rápido de lo que lo hacía antes, la tengo
constantemente. Porque lo que te digo, porque tus jefes, tus compañeros son muy gilipollas, pero no porque pero me da igual el necesidades, motivo. pero no porque las necesidades de facturación Sí, la necesidad, del- sí, no, la necesidad de facturación. Nosotros tenemos que poner ahora mismo en mercado los productos con muchísima más rapidez No que hace sé, 40 no años. sé, Con yo- muchísima más. yo no. Nosotros ahora mismo, si llegamos un año tarde al mercado, no vendemos nada. Y hace 30 o 40 años podíamos llegar 1 año o 2 años tarde al mercado, que no pasaba nada. Mm. Esa es mi sensación. Y bueno, de esto no se pueden hacer estadísticas porque mi muestreo es mínimo. Estoy hablando de muy pocas personas, de una sola empresa, y estadísticamente será lo que sea. Pero a mí estos tiempos me parecen bastante más acelerados en ese sentido, bastante más depresión Yo creo que hay mucho que ruido, antes. pero no sé si eso la presión es real. Oye, vamos a avanzar. Oye, yo te quería comentar una cosa, dos cosas que me han gustado mucho. De toda la parte esta primera que ya te digo que no me ha encantado, ahora la parte de educación sí comentamos algo ahora. Yo, evidentemente, la cita favorita, y aquí seguro que estoy muy, muy, muy tendenciada, es de Montaigne, Mm. que dice que en la naturaleza nada es inútil, ni siquiera la inutilidad misma, ¿no? Aquí la tengo apuntadita. Esta es la mía. Pero es que Montaner es mi Yo- amiguete. Sí, yo también le tengo por una referencia interesante. Pero también me ha gustado mucho el Teófile Gautier este, que no tengo muy claro quién es. El que eh, escribió La Dama de las Camelias, me parece que es. Bueno, no se me acuerdo. Sí, tú estás seguro, no sé. No Bueno, lo sé. da igual, es otro escritor que este señor referencia aquí que dice, hay dos clases de utilidad y en este sentido este vocablo nunca es sino relativo. Lo que es uno útil para uno no lo es para otro. Y esto es con lo que yo me quedo de todo esto, que no hay cosas útiles no inútiles, que hay una utilidad interna y una utilidad externa, que hay una utilidad autotélica que tú ya mismo que tiene que ver con tus objetivos y con tus placeres y una utilidad externa, ¿no? Y me quedo también con dos chinos que salen al final, y aquí ya paso de aprenderme los nombres, ni siquiera de leerlos, que dice, cuando se conoce la inutilidad se puede comenzar a hablar de Esa es utilidad. de mi amigo y nunca vi un ponderado Swansea, del que tengo su libro y lo he leído como 7 veces. Bueno, pues a lo mejor tengo que ponerme a leer al chino este, pero son las tres cosas que al final yo me quedo, ¿no? Me quedo con que este libro pues hace un buen intento de poner un debate sobre la mesa, pero me parece muy tendencioso, la verdad, francamente. Es muy tendencioso, lo que pasa es que a mí no me molesta a mí la tendenciosidad me molesta cuando no es clara y evidente, sino que la dejas ahí subliminamente a ver si cuela y te la comes. Yo te voy Este a señor es hacer bastante una buena claro. pregunta. ¿Este libro no está plagado de utilidad en el sentido de ganar dinero con él? Porque yo creo que está manejando muy bien. Esto creo que te lo he contado alguna vez. Yo me peleé con la editorial porque lo de disfrutar teletrabajando no les molaba. Era el teletrabajo me agobia. De hecho, recoger de cuando le preguntas a la IA cuál es el éxito de este libro, lo primero que te dice es que recoge pone palabras a un malestar silencioso y devuelve la dignidad a eso que parece ser perder el tiempo, convirtiéndolo en una necesidad vital, con lo cual el libro pasa de tener la etiqueta interesante a venderse como algo necesario, como venderse realmente como una especie de cura hacia un mal, ¿no? Yo lo veo un libro profundamente utilitarista. Es un libro, pero es que voy a repetir, claro que es utilitarista, pero es que él lo dice, la utilidad de lo inútil. O sea, él quiere que sea útil las cosas. Él no niega la utilidad, dice que lo que estamos dando por inútil, Este libro está escrito para ser un superventas, Ángel. yo no lo tengo tan claro, fíjate. Yo sí. Y De hecho, este libro es muy fácil de encontrar en internet gratis. No ha puesto demasiadas pegas bueno, para... que sea fácil de encontrar en No, internet pero gratis no quiere decir que el autor lo haya puesto no en gratis. sitios piratas. Estoy hablando de que me da la impresión, no he profundizado, pero me da la sensación de que en este libro en concreto no parece haberle preocupado solamente el ganar un montón de dinero con él. Me da la sensación. No conozco a este señor, ¿eh? Yo no le conocía tampoco, ¿no? A mí el libro, como es evidente, se nota, no me ha encantado. Me ha parecido un poco tendencioso, pero me ha despertado
preguntas interesantes, ¿no? En la parte de la educación me ha parecido muy interesante, estoy súper de acuerdo con que la retirada económica de la parte pública de la enseñanza y de la investigación es un desastre, que los estudiantes sean clientes y no estudiantes es otro desastre, que las universidades sean empresas que venden diplomas y ponen facilidades es otro desastre, que el docente no sea un rompedor de cabezas, sino que sea un busto parlante es otro desastre, etcétera. Y algunas cosas me han generado dudas. Por ejemplo, él está muy en contra, dice que es un desastre, y aquí yo tengo dudas de si hacer más agradable y ligero y entretenido el aprendizaje es una buena idea. Claro, es que la sensación que me da... Porque esto sí que eso es un cambio social, ¿no? Yo hablaba de que a mi hija se lo han hecho más eficiente el aprendizaje, no tengo ninguna duda de que eso es una mala idea, pero hacerlo más ligero y más entretenido habla también del tema de leer a los clásicos versus leer versiones de los clásicos, ¿no? Como diciendo que con la versión nunca te va a quedar el espíritu del asunto, y yo ahí tengo muchas dudas. Yo es que la parte que no coincido con él es... digamos, la parte del abuelo cebolleta, de decir, es que en mis tiempos todo era mejor, aunque yo acabo de decir que había cosas que me gustaban más antes, pero no estoy de acuerdo como argumento genérico decir, mis tiempos cuando leíamos leíamos a Kant en el alemán original. Mira, me da igual, no le considero. Entonces tiene un tono que se De hecho, yo te estaba contando antes de empezar, te estaba contando que estaba probando Notebook LM y que me gustaba, una de las cosas que me gustaba, que yo le decía, píntame este artículo. Y entonces solo con la pintura, con la infografía que me hacía, yo ya sabía si quería leer el artículo o no. No estaba hablando de novelas, sino de cosas un poquito más complejas, ¿no? Que además normalmente no suelen estar en mi idioma, ¿no? Entonces, el hecho de que tú le puedas decir a alguien, oye, píntame esto, ¿no? O caricaturízame esto, pues me parece que es un nivel de hacer, es tirar puentes hacia ese mundo que dices querer conservar. Entonces no sé por qué no le terminan de porque enganchar. es un señor ya con cierta... No, ya murió el pobre. Con una cierta... No, pero este tío, perdona, tiene no. 10 años más que nosotros, No, pero se murió hace un par de años. Pero este tío es del 58 y yo no voy a decir de qué año eres tú, pero yo soy del 66. Con lo cual... yo soy más viejo que tú, pero no mucho. No No, lo que quiero decir con eso viejo. no es tanto los años puros y duros como que es de la vieja guardia. Esa sensación de decir antes las cosas se hacían con más enjundia. No estoy de acuerdo en ese tono. Es decir, lo que sí me gusta es que, y vuelvo a repetir, mi percepción, evidentemente sin apenas datos más que los propios, es que en estos tiempos se fija menos la profundidad, se fija más la inmediatez. Que un libro como este haya vendido mucho y en algunos, Bueno, el libro tiene... y en algunos le despierte la sensación de, oye, vamos a preocuparnos también por lo que no parece útil inmediatamente, lo que parece inútil, que luego a la larga estamos los dos de acuerdo en que tiene cierta utilidad. Entonces, a mí los métodos nuevos educativos me parecen bien. Yo no tengo nada en contra de los nuevos métodos. Bueno, pero no solamente estábamos hablando de educación, también estábamos hablando de literatura, ¿no? De si tiene que haber un Quijote para niños, igual que está la Biblia para niños, ¿no? Que exista sin ningún problema, siempre y cuando se le despierte a la gente las ganas de... Tú sabes que ahora que un Quijote para ellos no va a ser nunca igual que un Quijote para mayores, pero que se empiece por ahí. ¿A cuánta gente no habrá echado para atrás no leer por meterles a los 14 años a leer la Celestina o el Quijote? Eso es un error. Y tú y yo pero en la carrera nos hemos chupado unos truños algebraicos que dices, si me hubieran primero pintado la foto finis y me hubieran dicho esto para qué sirve, y luego me hubieran explicado lo del alfa sub 1 por el X sub 1, pues lo había cogido con más ganas. Lo que es importante es que no confundamos facilidad de acceso con limitar la profundidad. Es decir, que el acceso sea fácil no significa que te quedes ahí pensando que ya lo sabes. Porque luego las cosas son difíciles, luego las cosas son profundas. Tú sabes que, sabes que a mí me interesa mucho el tema de los cambios conductuales
de grupos, no solo de personas, y es un poco la teoría del nudge y el slash, o sea, tan bueno es empujar a la gente disimuladamente a que haga una cosa como quitar fricciones. Y a mí me parece que, por eso decía que esta frase concretamente de la educación me generaba dudas. Y luego hay otra que dice a la enseñanza pública le corresponde la tarea de apartar al hombre de las miserias del utilitarismo. Ya que hable de miserias del utilitarismo, es que me agrede un poco, porque, coño, yo será porque soy ingeniero, pero es que a mí lo útil también me parece que hay belleza en lo útil, y me parece que hay disfrute en lo útil, tanto haciéndolo como mirándolo. Y bueno, y edificarlo en el amor por el desinterés y el gusto por lo bello, porque solo esto eleva su espíritu. Pues yo aquí me quedo con un 50-50, o sea, el desinterés, la belleza, la elevación del espíritu está muy bien, pero también hay belleza en la utilidad bien entendida y en la productividad bien entendida. De hecho, el otro día escuchaba a Nacho en Divergencias, en su canal, que hablaba de la ética de la utilidad, de la productividad, y decía, oye, es que ser productivo genera riqueza, y la riqueza nos hace a todos una vida mejor. Hay ética en la productividad, y no puedo estar más de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero. En primer lugar, yo que no veo tanta confrontación como ves tú en el que este señor esté denigrando constantemente lo útil. Yo creo que lo que hace es, a ver, cuando alguien quiere argumentar algo, pone todos los huevos en el cesto de tu parte. Entonces, todo el rato está que si lo inútil, que si lo que llamamos inútil, O no sea, es tan inútil, no sé, no sé cuánto. yo compro que lo que llamamos inútil, primero, no es tan inútil, o sea, no, Para probablemente empezar. la utilidad no exista, lo compro, yo soy muy de Montan en este sentido, y compro que es importante y que aporta, ¿vale? Y que probablemente eso llevar al hecho de que lo aparentemente inútil no exista, pero de ahí a que linke lo contrario Es que yo con ahí, dinero, con rapidez, con yo es que ahí superficialidad, no estoy. pues eso me chirría, tío, ¿qué Yo es quieres que que te diga? no tengo esa sensación de Me que. parece un libro tramposo. A mí es que no tengo sensación de que el hombre insista. ¿Qué pues sucede? Que para defender sus tesis, pues Carga las tintas carga las tintas, pero de verdad que yo no tengo la sensación de que le parezca mal lo útil. Lo que pasa es que si quieres recalcar algo que a él le da la impresión de que se está valorando, que es lo que llamamos inútil, pues siempre queda, en cuanto tú comparas una cosa que tú la que quieres defender con algo, la otra queda siempre desfavorecida en la comparación. Ya, pero no yo no hace creo que la falta insulte tanto, la insulta. como tú lo ves, ¿eh? Yo me he sentido insultada porque como yo soy una persona que piensa que la utilidad es bella y que hacer las cosas para que sirvan para algo es muy bonito y muy importante, pues me agrede la verdad. Más cosas, Ángel, antes de pasar a comentar el apéndice final. ¿Qué más tienes por ahí? Pues ¿A es ti que te ha gustado el libro entonces? no me ha gustado tanto como parece que lo defiendo aquí. Lo que pasa es que como sabes que me gusta Ya, pero como te gusta discutir como me conmigo, gusta la eso polémica, te gusta más. no, a ver, no, la verdad es que estoy mirando aquí y casi todo lo que hemos. Claro, aquí la idea genérica que la hemos hablado casi al principio, es decir, si en el fondo nadie puede renegar de lo útil, tal como estamos defendiendo lo útil y lo inútil, no como valores absolutos, sino que lo útil es lo que llamamos eficiente, práctico, no sé, no sé cuál. Nadie puede renegar de eso, ni este señor tampoco. El señor también tiene que comer todos los días y le tienen que pagar por su puesto de profesor. Yo creo que es que, como mi percepción es que efectivamente lo que se empieza a valorar desde hace unos años es exclusivamente. Pero es que yo ahí discrepo, es que no Pero es desde hace tú unos discrepas, años, pero yo tengo esa sensación. que no es desde hace unos años, que es de siempre. Vamos, yo es desde que tengo uso de razón. Para mí no, desde luego. No estoy defendiendo los tiempos antiguos como si fueran la Yo Arcadia feliz. creo No es eso lo que que estoy diciendo. Antes los tiempos eran peores. Yo creo que de hemos ido a hecho, mejor. precisamente porque nuestras condiciones de vida eran más funcionantes, la utilidad tenía más valor Claro, y se le daba más valor. sí, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que ahora el enfoque de la vida
tiene menos sentido darle más valor a la utilidad cuando tenemos mejores condiciones materiales y Sí, le podríamos dar más ese- enfoque al arte, eso es, a la en eso estoy de acuerdo educación, no sé contigo. qué, no sé cuánto. Es Y que una no pena. que es una pena que con gente que ya tiene mucha vida resuelta se preocupa de, en vez de tener 1 millón, tener 2, y en vez de tener 2, tener 10. Eso es lo que digo. Evidentemente que es mejor tener 1 millón ahora que hace 40 años tener 1.000 Sí, pesetas en el sí. bolsillo. Sí, eso está claro. Y el que tiene 1.000 pesetas se tiene que buscar la vida. Lo que digo es que está bien que te recuerden que hay otras cosas que el puro beneficio. Sí, pero no atacando a las que son buenas. La utilidad es buena y la productividad es buena. Y no solo Si es no, buena, si es la que pones solamente para mí tu es enfoque de tu bella. vida en ellos y en nada más, no es buena. Bien, es que, pero si pones el enfoque de tu vida solamente en el Te otro mueres, lado, te mueres de no, hambre, que joder, tampoco es no. bueno, porque en el fondo todo lo que es una medicina puede acabar siendo un veneno. Es decir, todo es un tema de dosis y de equilibrio. Naturalmente, sí. Pero entonces me agrede un poco que se ataque a cosas que a mí me resultan muy placenteras en mi vida, que es hacer las cosas bien, tratar de hacerlas cada vez mejor, optimizarlas, que tengan rendimientos y que además produzcan beneficio económico o no a mí y a los demás. Y entonces, pues que eso parezca mal, pues me parece muy mal. Oye, vamos acabando. Vamos a la parte final, al apéndice del Abraham Flexner este. Este sí que no tiene desperdicio, ¿no? ¿O cómo? Nada, pero de Princeton está muy bien. Bueno, a ver, seguro que esto está en internet y yo lo voy a decir para que la gente lo busque y lo vea. Es un manifiesto de Abraham Flexner, Abraham como en la Biblia, Flexner, que se llama La utilidad de los conocimientos inútiles, ¿vale? Aquí pone que está publicado en Harper's Magazine en octubre del 39. Y fíjate que en octubre del 39 el pollo empieza su esto diciendo, no es curioso que las personas, simplifico un poco, se alejen por completo o parcialmente de la tormentosa corriente de la vida cotidiana. Ya todo el mundo piensa que la vida cotidiana es tormentosa y que es rápida y que es apresurada y que te tensiona. Y esto lo han pensado, yo creo, todas las sociedades, esto. Pero bueno, pasando de esto, de que siempre ha sido así, este aquí no tiene desperdicio, ¿no? Cuando, por ejemplo, habla de lo de Maxwell, Earth y Marconi, que ya hemos hablado, ¿no? Y habla pues que realmente pues que no hay nada que sea del todo útil o inútil. Pero este señor reivindica como pedagogo el deseo por satisfacer la curiosidad como el elemento que realmente marca la diferencia entre la utilidad y la no utilidad. No te voy a preguntar qué te parece la curiosidad, porque ya sé que tú eres un absoluto fanático de la curiosidad. Me encanta la curiosidad. Yo también, entonces aquí no habría debate, pero me ha sugerido esto algunas preguntas. Bueno, este señor organiza, pone varios ejemplos y tal, y organiza un instituto, ¿no? Donde lo que hace es que pues los profesores y los alumnos, algo con lo que yo estoy súper de acuerdo, se mueven por sus objetivos personales, ¿no? Obviamente. Yo el otro día estaba en una mesa redonda en una escuela de negocios y un profesor preguntó que cómo manteníamos la cultura del esfuerzo. Y yo digo, mira, yo no sé cómo se mantiene la cultura del esfuerzo de un alumno, pero en la empresa sí que he observado que cuando tú gestionas un proyecto, si consigues entender cuáles son los objetivos personales, y personales es personales, no es profesionales, de las personas, y haces que entren en juego en tu proyecto, todo va como la seda y la gente trabaja hasta las 4 de la mañana sin inmutarse y todo es maravilloso. Y creo que tú y yo también hemos vivido en algún proyecto de eso. Sí, efectivamente. y bueno, y yo creo que lo recuerdas como cosas absolutamente, momentos absolutamente maravillosos de tu vida, ¿no? Así es. Pero, y esta es mi pregunta para ti, Ángel, cuando tú miras cómo el tío ha hecho las condiciones, dice cada uno, profesores y alumnos se autogestionan, pueden disponer de su tiempo y su energía como les place, no tienen obligaciones, la libertad, que hagan lo que quieran y no sé qué. Entonces aquí entran dos cuestiones que para mí, y esta es mi pregunta, ¿no? Lo primero es que esto no es para todo el mundo, ¿no? Aquí la letra pequeña dice, y muy pequeña, dice, los miembros
son aceptados si se les juzga con méritos suficientes, ¿vale? Y luego más atrás habla de que a la gente se la selecciona y dice, los individuos que carecen de ideas no se sentirán a sus anchas aquí. Entonces, esto que para mí es la utopía de la formación, esto, no, la pregunta no es si es para todo el mundo, porque la respuesta es no. No. La pregunta es, ¿qué habría que hacer para que fuera para más gente? Pues esa pregunta, por mi parte, no tiene contestación. Todo el mundo nos sentimos obligados a opinar de todo y a tener contestación para todo, pero yo ya Pero tú no estoy piensas, creciendo en modestia con los años y lo siento, pero no pero tú no, no te sé decir. yo tampoco tengo respuesta, pero ¿no crees que el futuro de la educación debería ir por tratar de contestar a esa Pero pregunta? no tengo ni la más mínima duda al respecto. Una cosa es que sepa, que lo sienta hasta en los huesos, que tiene que ir por ahí. Otra cosa es que no tenga ni puta idea de qué hay que hacer para eso. Tampoco me he dedicado nunca a la enseñanza, o sea, no... Ya, pero en el fondo no es un tema solo de enseñanza, es un tema en las empresas, esto se puede aplicar a las empresas. Hay, de hecho, por ahí hay una teoría de las empresas TEAL, que son las que se autoorganizan y no sé qué y no sé cuántos, y definen sus propios objetivos y no sé qué. Y al final hay una cosa que sí que es verdad, esto no es para todo el mundo, pero cuando tú formas un grupo donde hay 2 o 3 personas que sí que funcionan en esta, digamos, dinámica, puedes adherirles en la mochila a 4 o 5 más que se contagian. Es que además se nota, yo no digo, no me dedico a la educación, pero sí me ha tocado formar a veces a clientes, pocas veces, pero más veces a gente de mi gente joven que me venían para que les enseñara cosas y a veces me decían, o sea, los que estaban interesados, encantado de la vida, pero otros me decían, pero a mí no me cuentes por qué, por qué. Tú dime cómo tengo que hacer las cosas y yo las hago, pues te empeñas, me decían, y yo abría la boca como un oso. Vamos a ver. Si para mí la gracia de todo esto es que entiendas por qué se hacen las cosas así, o sea, No, evidentemente esto no es para todo el mundo, pero yo también lo que sí que he observado, ya te digo, más en entornos de trabajo que en entornos educativos, es que cuando se forma un grupo donde hay 2 o 3 personas que funcionan así, a esas 2 o 3 son capaces de traccionar por ósmosis a otras 2 o 3, pero yo lo que no a buscaba 200. es que esperaba, no, y casi Sí, nunca que ocurría, todos es que, fueran, no, es que todos se quisieran subir. alguien me preguntara el por qué, que no lo explicara yo por mi cuenta, Bueno, que la curiosidad saliera de ellos. efectivamente, esas 2 o 3 que eres capaz de traccionar tampoco son de todas, pero lo que quiero decir es que este comportamiento, esta forma de funcionar, no se puede exportar a lo mejor al mundo mundial, No, pero sí que se puede exportar se puede anchar un poquito más. sí. Y eso para mí es Mi- la gran pregunta que me ha dejado este libro, ¿no? Tengo experiencias en los dos sentidos, de gente que, lo que te estaba diciendo antes, que no le interesaba la curiosidad más que exclusivamente. A mí dime exactamente punto A, punto B, punto C, qué tengo que hacer si pasa esto, que te va. Y yo digo, yo así no juego. No, porque yo lo que quiero es que sepáis por qué se hacen las cosas. Hemos llegado a la conclusión de que ante el problema lo mejor es responder de forma B y no como una regla escrita en piedra. O sea, y me encontré muy poca gente, en primer lugar, que me aceptara eso, pero en segundo lugar, que encima me preguntaran ¿y por qué esto es así? Es me ha sido Bien, pero es rarísimo, cierto que cuando te rarísimo. montas en un escenario de esos, al que pasa por ahí, a lo mejor también le puedes captar, ¿no? Sí, Y eso yo creo que es para mí la gran pregunta y la gran utilidad de este libro, es que me ha dejado en la cabeza esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que en la lista de candidatos de esta escuela de Princeton hubiera más gente, no solo más gente apuntada en la cola, sino más gente que pudiera ser aceptada, ¿no? claro. Bueno, ¿qué más? Aquí lo vamos a dejar, Lo ¿no? vamos a dejar ya porque ya hemos arreglado el mundo bastante, hasta que se estropee otra vez, pues... Bueno, en fin, ¿tú recomiendas el libro? Aunque parece que lo he defendido con cierta vehemencia, no es un libro que me apasione, no es un libro de cabecera. Me gustan algunas citas, me gusta la idea de ir un poco contracorriente, aunque tú piensas que no,
pero yo creo que sí va un poco contracorriente. Sí, sí que lo va. Yo lo que digo es que utiliza el utilitarismo de la rebeldía para vender libros. Pero no me parece un libro tan excelente porque esta No, mañana he a estado mí, mirando por ahí en Google críticas al libro y lo ponen por las nubes. También es verdad que claro. es fácil No, poner no, por y las a mí me nubes. lo ha recordado, Yo no lo me pondría por lo ha las nubes. recomendado una persona muy solvente. No, No, yo no lo pondría por las nubes. Me parece un libro interesante. es un librín para Me mí. parece un libro interesante, pero no le pondría más allá de interesante. Aunque ya digo que me gusta que exista. No, no, sí, a ver, ya hemos dicho que somos muy pro inutilidad, quiero decir, Claro. pero me llama la atención, pensaba que tenía más enjundia y las raigambres eran más sólidas, la verdad. Vale. Bueno, pues nada, ya me dirás que leemos la próxima vez que te Te toca. lo voy a decir ahora Ah, mismo. me lo vas a decir. Oh, Dios mío, sin anestesia, sin anestesia. ¿Qué Lo vamos voy a a leer? decir porque tenía 2 o 3 en mente, pero a raíz de alguna conversación y alguna cosa que hemos hecho últimamente juntos, pues ya lo voy a sacar a la paleta. Ya sabes que admiro mucho a Jorge Wagensberg Oh, Dios mío. y entonces tengo como una docena de libros suyos. Son libros pequeñitos, normalmente escritos a base de aforismos, y si podría traer cualquiera, incluso a lo mejor posiblemente sean 2, pero vamos, el que me parece más inmediato es uno que se llama Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Ah, bueno, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Entonces ese va a Eh, ser mi recomendación para el próximo debate. Al final va a ser verdad esto de que me habías prohibido curiosear en tu biblioteca. Al final voy a curiosear Ya, hasta, ya llevas, ya hasta llevas, la... ya llevas unos cuantos. Bueno, pues nada, gracias, Ángel. Gracias a ti. Bueno, pues con la conversación de hoy me quedo en primer lugar con la dificultad de definir la utilidad y que tal vez la inutilidad no exista, porque lo que es útil para unos es inútil para otros y además lo que hoy es inútil pues tal vez mañana se revele como de tremenda utilidad. Me quedo por tanto con la idea de que tanto la utilidad como la inutilidad son funciones a veces del tiempo y también del momento. Más cosas. Me quedo con el disgusto que me da y ya sé que a Ángel se lo dio menos, pero a mí me lo da muchísimo de asociar utilidad con dinero y con rapidez, ¿no? Es como si todo lo que fuera productivo, todo lo que produjera una remuneración económica a cambio, pues tuviera que ser un poco denostado, denigrado. De la misma manera que se asocia lo útil a lo que se hace rápido y lo inútil a lo que se hace lento, algo con lo que yo desde luego no estoy en absoluto de acuerdo. En ese sentido me quedo también con esto que dice Ángel, que me parece muy acertado, de cuál es la razón principal, ¿no? ¿Cuál es el motivo principal? Desde luego casi nada sucede por una única razón, pero sí el analizar cuál es el motivo principal quizás nos pueda servir de filtro. Desde luego, sea como fuere, útil o inútil, bien definido o no definido, me quedo con la importancia de defender las cosas que no se hacen con una razón concreta de utilidad práctica, monetaria o dineraria, ¿no? Me quedo desde luego con esa duda o debate que hemos tenido en el que tenemos posturas disjuntas, como está bien que sea, sobre si la vida hoy nos empuja más o menos hacia hacer solamente cosas útiles. Y desde luego me quedo con la inconmensurable belleza tanto de lo inútil como también de lo útil, como no podía ser menos en una cabeza de ingeniero como la mía. Y ahora, como siempre, música. Y hasta el próximo episodio.